Ahí está, saco la parte de foto, así no nos vemos nadie. El tema que van a tener en esta clase, el envío de 3 capítulos Jiménez, uno por cada elemento de costos, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, un resumen y ya van a tener algunos ejercicios prácticos. E incluso le voy a poner el link de un ejercicio que se llama Pizza Pizza, que lo tienen en YouTube resuelto paso a paso. Ese hoy vamos a ver sobre el final algo para que lo puedan comprender mejor cuando vean el YouTube, pero está bien, bien claro todo lo que es YouTube. ¿Sí? ¿Alguna otra duda adicional antes de comenzar? Bueno, perfecto. Entonces iniciamos. Después esto es un Zoom, se puede cortar, no se puede cortar, no, se puede cortar los 40 minutos, nos volvemos a conectar en el mismo, ¿sí? Con el mismo link, con todo, nos volvemos a conectar. Hoy vamos a tener 3 Zoom, así que nos vamos conectando en la medida en que termina la clase, nos conectamos y a los 5 minutos nos volvemos a conectar. Yo esto se lo repito al final, pero para que sepan que nos volvemos a conectar nuevamente. Bueno, chicos, me interrumpen, hacen consultas dentro de la misma clase a medida que vamos avanzando, ¿sí? Vamos a repasar un poco, cuando nosotros veíamos la clasificación de costo y si quisiéramos definir qué es costo, de esto lo pueden encontrar, es el esfuerzo económico de cumplir un objetivo. En industria manufactureras, ese objetivo es el producto terminado, ¿sí? Nosotros cuando vamos a trabajar dentro de la parte práctica, lo vamos a trabajar a través del costeo por absorción. Y en el costeo por absorción, el objetivo de este costeo es determinar el costo del producto terminado y a su vez después determinar a través de la evaluación de inventario el costo de ventas que va a ser el impacto en el estado de resultado. ¿Cómo se forma un costo de producción? Un costo de producción se va a formar por los distintos elementos de costos que intervienen. La materia prima, que es el insumo principal, y ahora vamos a ver más en detalle, los materiales, ¿sí? Que en muchas empresas el material y la materia prima lo consideran como un único elemento. La mano de obra, que puede ser tanto directa como indirecta, la carga fabril o los costos indirectos de fabricación que intervienen dentro del proceso productivo y los envases consumidos, ¿sí? Estos envases pueden ser retornables o descartables o no retornables. Es importante interpretar que tanto las materias primas, los materiales como los envases, en realidad van a estar en los almacenes de mi empresa porque son insumos, ¿sí? Salvo que se trabaje just in time, que en definitiva cuando uno trabaja con la técnica de just in time, el almacenaje lo tiene mi proveedor, ¿sí? Esto es muy típico en las industrias automotrices, donde los mismos proveedores de la industria automotriz están en la planta automotriz y hacen un plan de producción y a la mañana tienen en la punta de la línea de producción todos los elementos necesarios para generar el proceso productivo de ese día. Pero el costo del almacenaje es del proveedor y no lo tiene la propia empresa. El just-in-time solo se dan en empresas particulares, ya sea la automotriz es un tipo de empresa, sea también en muchas empresas petroquímicas que están incorporadas al lado de una refinería y por un tema de seguridad medioambiental, el almacenaje lo tiene solo una empresa. Entonces todo va producto por caño, ¿sí? Nada está eh, en, eh, al intemperie, con contacto con el medio ambiente, porque son productos o insumos muy contaminantes, y en realidad el almacenaje también lo suele tener el proveedor, ¿sí? En este caso las refinerías de petróleo o la industria petrolera. Ahí también se daría un just in time, pero no es habitual, digamos, se tienen que dar particularidades muy especiales para que se dé estas políticas de just in time donde el almacén lo tiene el proveedor. Normalmente los insumos
que son las materias primas, los materiales, los envases, son adquiridos a un tercero, ¿sí? Y una vez que se adquirió un tercero, pasan al almacén de insumos y ahí se mantienen hasta que se consumen en el proceso productivo, ¿sí? En todos los casos se va a trabajar siempre con el concepto de vengado. Esto quiere decir que yo voy a considerar el costo en el momento en que tiene impacto en mi proceso productivo, ¿sí? Cuando hablamos de un costo de adquisición, cuando lo estamos adquiriendo a un tercero, a un proveedor, en realidad si yo estoy analizando el mes de marzo, lo que, lo que a mí me va a interesar son todas las compras que yo realicé en el mes de marzo. Cuando hablamos de costos que no son tangibles, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, que son todos intangibles, ahí el impacto va a estar dado en el momento en que realmente se produce dicho impacto. Ejemplo, el costo de la energía, de la fuerza motriz, independientemente de si yo esa fuerza motriz la pagué por anticipado o la pago en el mes posterior, yo voy a considerar cuándo realmente se brinda ese servicio, cuándo yo tengo el impacto del costo en modo real, ¿sí? Eso es trabajar con el concepto de vengado, que en definitiva yo voy a considerar la energía, la fuerza motriz del mes de marzo, si estoy costeando el mes de marzo, independientemente si lo pagué por anticipado en febrero o si lo pago a 60 días en el mes de mayo. ¿Queda claro? Dentro de la estructura, ¿sí? Muchas veces cuando aparece materia prima, en definitiva estamos hablando de insumos en general, ¿sí? La materia prima siempre va a ser directa. Los materiales, vamos a ver en un instante, que pueden llegar a ser indirectos. La mano de obra puede ser directa o indirecta y, lógicamente, los gastos o costos indirectos de fábrica siempre van a ser indirectos. Algunos ejemplos de los insumos va a ser el elemento fundamental que tiene la empresa, ¿sí? Dentro del desarrollo del producto. Damos algunos ejemplos de materiales que son más específicos: pegamento, remache, barniz, clavos, lubricante, lija. Dependiendo del tipo de proceso productivo que tenga la empresa, van a variar los distintos materiales. La mano de obra, la mano de obra directa suele estar más asociada al operario. Igual después vamos a explicar en detalle cómo sería la mano de obra. Y la indirecta está más asociada a capataz, el gerente de fábrica, supervisores, inspección, operarios calificados. Pero en realidad vamos a ver que hoy día esto no es tan estricto como marca la teoría, y algunos de los costos indirectos de fabricación: alquileres, seguros, amortizaciones, mantenimiento, servicios en general, impuestos, todo que está vinculado con qué, con el proceso productivo. Vamos a comenzar a desarrollar los distintos elementos de costo. El primer elemento que vamos a ver es la materia prima. Junto con la materia prima vamos a tratar también los materiales y en cierta medida vamos a ver después que los envases hay una parte que se repite, ¿sí? Y vamos a ver qué diferencias hay entre la materia prima y los materiales y qué elementos son similares. Tengan en cuenta que la materia prima es el elemento fundamental de cualquier proceso productivo o de cualquier producto, ¿sí? La materia prima es cuando uno tiene la estructura de costo de un producto, generalmente la materia prima puede llegar hasta al 70-80% del valor del producto. Lógicamente en otros puede ser el 20, el 30, pero es sin duda el elemento fundamental del proceso productivo. Imaginemos en una fábrica de un escritorio, un ejemplo de materia prima va a ser la madera. Si fuera un escritorio de base de caño, sería también el metal que se utiliza. Y los materiales serían los remaches,
los clavos y el pegamento que yo estaría utilizando. Esto para poder interpretar qué diferencia hay entre una materia prima y un material desde el punto de vista tangible. ¿Cuál puede ser? Si ustedes toman cualquier producto que sea consumible, ¿sí? Van a encontrar, porque tiene obligatoriedad del descriptivo de ese producto consumible, y ahí pueden encontrar perfectamente qué elementos componen ese producto y cada uno de esos elementos que los compone son todos los insumos que intervienen en un producto determinado. ¿Sí? Ahora después, más adelante, agarramos algún producto y hacemos algunas descripciones. Desde el punto de vista de situaciones que comparte tanto el material como la materia prima e incluso los envases descartables, tenemos que los tres van a formar parte del producto terminado, ¿sí? Lógicamente, como los tres elementos son bienes de cambio mientras yo no los consuma, ¿sí? Tienen un valor en sí mismo, y yo si quisiera, no es el objetivo de la empresa, pero si quisiera los podría comercializar en el mismo estado en que los adquirió. Una vez que se genera el proceso de compra, ese costo de adquisición, ese costo de compra, va a formar parte del valor por el cual ingresan al almacén de insumos, al almacén de materias primas. Ese bien es un bien de cambio materia prima, un bien de cambio material, un bien de cambio envases. Una vez que se consumen en el proceso productivo, pasan a formar parte del costo del futuro costo del producto, van a formar parte del costo de producción en proceso, ¿sí? Cuando se termina esta producción en proceso, van a formar parte del costo del producto terminado. Estos bienes son almacenables, justamente como es almacenable, son tangibles, se puede generar un inventario de los mismos. Y normalmente se adquieren a un tercero, a un proveedor, a través de un proceso de compra. Digo, normalmente se adquiere a un tercero porque en una empresa integrada, algo charlamos la clase pasada, si yo soy, no sé, Cargill, McCain, y tengo producción, tengo campos propios y tengo producción propia de semillas, de producción propia de campos de papa, en realidad yo puedo tener algo totalmente integrado. Soy una petrolera YPF y en realidad extraigo el petróleo, que es mi insumo principal para poder generar todo el resto de los productos. En realidad no lo adquiere un tercero. Hay un costo de transformación, pero la única forma que no se adquiera el tercero van a ser aquellas empresas que los bienes los obtiene del suelo, ¿sí? O mismo puede ser si soy un saldos anclas, ¿sí? O celusal, en realidad tengo la explotación de una salina y en realidad mi insumo principal, que va a ser la sal, que hago toda la cosecha de sal, en realidad lo hace la propia empresa. Seguramente, como ocurre en el 99,9% de los procesos, igualmente se incorporan, a pesar de ese insumo principal, otros elementos. Podríamos ir a buscar una sal, ¿sí? Un paquete de sal, y vamos a ver que independientemente de la sal, se incorporan sodio y otros elementos que también son adquiridos seguramente un tercero. Pero la mayoría de los procesos productivos, los insumos no los tiene la empresa, sino que los adquiere un tercero. Cuando una empresa define cuál va a ser la localización de la planta, en definitiva, normalmente la localización de la planta se define cerca de los insumos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo McCain, que no solo tiene, McCain no tiene parte de producción propia, pero la mayor parte es adquirida a campos de terceros. Bueno, McCain está en Balcarce, que es la zona donde se encuentra la mayor producción de papa. Si nosotros pensamos en Ledesma, ¿sí? Que produce papel, entre otras cosas,
¿sí? Está en Tucumán. ¿Por qué? Porque esto proviene de la caña y demás, que en definitiva, y de determinados insumos que provienen de ahí. Si uno piensa en una industria, en, no sé, en la planta eh, de cualquier vitivinícola, ¿sí? En realidad va a estar ubicado en Mendoza, en San Juan, en Salta, de acuerdo a donde tiene la producción de vino, ¿sí? Si uno piensa justamente en la localización de una industria petroquímica, que el principal insumo proviene de la industria petrolera, en realidad va a estar localizada cerca de alguna refinería. En Argentina, en Mendoza, Luján de Cuyo, en Bahía Blanca, en La Plata, o en Neuquén, como los grandes centros donde hay refinerías en nuestro país, o en el Doque, ¿no? Que está la refinería de Shell, o Campana, la refinería de Action. En definitiva, los polos petroquímicos se van a estar ubicando cerca de los insumos. Siempre las industrias, cuando tienen un insumo principal, la localización es cerca de los insumos. ¿Por qué? Porque después la parte de comercialización es mucho más fácil comercializar un producto terminado y transportar un producto terminado que transportar insumos. Por otro lado, lo que la empresa no tiene que tener es que el proceso productivo se detenga por falta de insumos. Por eso es fundamental estar siempre bien cerca de los insumos, y por eso es fundamental, y hay un montón de alertas respecto de los almacenes de insumos cuando la empresa llega a un nivel mínimo de stock. Porque lo peor que puede ocurrir en un proceso productivo es que el mismo se detenga justamente por falta de insumo. Eso sería una ineficiencia terrible que puede llegar a tener una empresa con un costo altísimo, ¿sí? Y es una variable 100% controlable. Otro elemento es que haya una variable no controlable, no sé, hay un paro de transportistas, cortan una ruta, digamos que son variables no controlables, y esto se extiende en el tiempo, que son variables no controlables que pueden complicar el proceso de cualquier, eh, digamos, de cualquier fabricación de cualquier producto. Pensando así en otros fábricas cerca de los insumos, por ejemplo, todas las empresas de biodiesel o de transformación de la soja en soja para consumo de animales y demás, generalmente están en toda la zona de Santa Fe, San Lorenzo, cerca del puerto de Rosario, del puerto de San Lorenzo, porque los insumos que son insumos del agro, confluyen ahí, y la exportación está también en esa región, ¿no? Entonces uno elige la localización de la empresa en función a esas necesidades. Hay a veces algunas localizaciones en otras épocas y en otros tiempos que también se definían en función a beneficios fiscales, cuando se determinaban zonas francas de impuestos, como ocurrió en una época en San Luis, como ocurrió y sigue ocurriendo en Tierra del Fuego, en Ushuaia, pero a veces son más armadores que fábrica en sí mismo. ¿Sí? La realidad es que la fábrica está cerca de insumos. Si nosotros pensamos, antes nombré las fábricas de sal, ¿no? Celusal está fundamentalmente en Tucumán, Dos Anclas está en San Luis y en La Pampa, en Macachín, que es donde están las salinas, de donde proviene el insumo principal, que es la sal. Después se trasladan, muchas empresas tienen almacenes de productos terminados que están cerca de los centros de consumo, y en definitiva, todo lo que sería la producción, por ahí tiene un almacén intermedio en la fábrica, pero después se genera toda una distribución directa al centro de distribución, que normalmente suelen estar en los grandes centros urbanos, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, cerca de Capital, o en la provincia de Córdoba, o en lo que puede ser Rosario, fundamentalmente cerca de los grandes conglomerados urbanos, que es donde van a tener la mayor comercialización de los productos. Siempre dependiendo
lógicamente, del tipo de producto y del tipo de proceso. Nosotros acá vamos a ver descriptivos generales, después puede haber muchas particularidades que están vinculados con determinados procesos específicos y particular. Siguiendo con la materia prima en sí, como ya les dije, es el elemento que tiene mayor incidencia en el valor final del producto terminado. La materia prima siempre va a ser un costo directo. ¿Qué implica que sea un costo directo? O recuerden la definición de costo directo. El costo directo es aquel que está directamente vinculado con el producto. Un costo directo, y la materia prima lo es, implica también una incidencia mayor dentro del valor total del producto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un costo indirecto, para ir como contrapartida e interpretarlo, quiere decir que hay una parte de ese costo que cae en el producto A, otra parte que cae en el producto B, otra parte que cae en el producto C. O sea, yo el costo indirecto no está directamente vinculado con el producto y voy a tener que utilizar alguna base de distribución para cargar del mejor modo la incidencia de ese costo a los N productos que genera una empresa, ¿sí? Entonces, el costo directo siempre va a tener mayor incidencia porque en realidad no se distribuye entre más de un producto, impacta directamente en este producto. Y eso hace que la materia prima tenga también una incidencia mayor. La materia prima también va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable? Porque a mayor nivel de producción, mayor necesidad de materias primas. Si yo estoy generando mesas de madera, si hago una mesa voy a necesitar, y digamos que sean las mesas que venden en el ISI, ¿no? Que es una producción continua, que viene en una caja y es un estándar, ¿sí? Si yo produzco 10 mesas, voy a necesitar 10 placas de madera o N cantidad de placas de madera. Si yo produzco 1000 mesas, voy a necesitar 1000 placas de madera. O sea, mayor nivel de producción, mayor necesidad de producto. Esto de la variabilidad también se comparte con los materiales, porque si yo produzco mayor cantidad de mesas, voy a necesitar mayor cantidad de clavos o de remaches, y también está vinculado con los envases, porque si esta mesa viene dentro de una caja descartable, ¿sí? A mayor producción, mayor cantidad de cajas descartables, ¿sí? Entonces, la variabilidad ustedes la tienen que razonar para poder interpretarlo y entenderlo más fácil de que un elemento de costo, materia prima, materiales, envases, va a ser siempre variable porque a mayor producción, mayor necesidad de ese insumo. ¿Estamos? Dentro de las diferencias que podemos encontrar entre una materia prima y un material, es que al material teóricamente se lo considera indirecto. El material tiene una incidencia ínfima dentro del costo final del producto. Vamos al caso que vimos recién, de una mesa de madera y de clavos o remaches. Si yo estoy generando una mesa, la madera, la tabla de madera, seguramente tiene un costo significativo. Si tuviera patas del metal que fuere, también seguramente tiene un costo significativo o una estructura de metal. Y lógicamente el remache o el clavo va a tener un costo mucho menor. Si yo en el proceso productivo, en el momento que estoy trabajando, se me cae un clavo, es mucho más costoso para la empresa empezar a buscar el clavo que tomar un clavo nuevo, por la incidencia ínfima del costo de ese clavo dentro del producto final. Entonces, ¿qué ocurre? Que si teóricamente en un estándar una mesa lleva 4 clavos, quizás yo en el marco real puedo haber utilizado 6, porque se me cayeron un par de clavos y la verdad que ni me tomé la molestia de buscarlo. Y eso es lo que lo convierte en el marco teórico en un costo indirecto, porque no hay una incidencia de 1 a 1 directamente proporcional. ¿Sí? Hay una incidencia que es inestable en ese sentido. Entonces eso lo convierte, insisto, solo en el marco teórico
que un material es indirecto. Hay muchas empresas que ni hacen la discriminación entre materia prima y materiales, todo es materia prima y lógicamente todo lo consideran directo. Otra diferencia que está dado, que recuerda que una diferencia que la dije al pasar, pero que también la tienen que considerar, es que la materia prima es el elemento de costo de mayor incidencia en el valor final del producto y los materiales, la incidencia en el valor final del producto es ínfima, es muy, muy baja. ¿Sí? Esa es otra diferencia. Una tercera diferencia va a estar dada del modo en que se toma el inventario de estos bienes. ¿Sí? Cuando yo tengo que inventariar en el almacén la madera que incorporo, seguramente voy a tener un montón de placas de madera y el inventario va a ser contando placa a placa físicamente, ¿sí? Para tener certeza que si falta una placa, lo cual no debiera ocurrir y habría que ver cuál fue el motivo por esa pérdida, en definitiva para la empresa es un costo importante, que lo que dicen mis libros, lo que yo incorporé en libros como valor de inventario, debiera coincidir estrictamente con el valor físico. Cuando yo hago un inventario de un material, no se va a estar contando clavo a clavo. En realidad uno agarra y dice, bueno, en esta bolsa hay 10.000 clavos y pesan 10.000 clavos que pesan, no sé, 10 kilos, lo que fuere, cualquier cosa, ¿sí? O 1 kilo. Y yo esos 10.000 clavos que pesan 1 kilo, digo, bueno, si esta bolsa pesa 1 kilo, asumo que hay 10.000 clavos. Ahora, si en el medio había 4 piedras, 2 tuercas, la verdad que me es indiferente, porque el costo por cada clavo es prácticamente insignificante. Entonces es mucho más costoso agarrar y empezar a contar uno a uno ese clavo. De hecho, el fabricante que vende y en una caja que dice, no sé, 1.000 clavos, capaz que hay 1.000 y capaz que hay 1.050 o capaz que hay 980. ¿Sí? En definitiva, nadie se pone a hacer un conteo específico de estos bienes, estos productos. Entonces, la forma en que se genera el inventario de los materiales también es diferente a lo que ocurre con la materia prima. Si nosotros analizamos un proceso teórico de compras, y esto, digamos que el proceso teórico de compras debiera, si es prolijo, debiera haber una licitación, cada empresa tendría que tener más de un proveedor homologado para cada insumo. Esto es porque si mi proveedor tiene una parada de planta, yo no tendría que impactar en mi proceso productivo. Con lo cual, mínimo, cada empresa debiera tener 3, 4, 5 proveedores homologados para cada uno de los insumos, inclusive para hacer una competencia y obtener un mejor precio de compra. ¿Sí? Entonces, el tema es hacer una investigación de mercado, identificar los proveedores, pedir licitaciones, generar una negociación con los distintos proveedores y a su vez, una vez que es contratado, se genera todo el proceso de compras, una orden de compra, la entrega de el bien, el pago y la renegociación con el proveedor. Cuando yo negocio con un proveedor, obviamente mi proveedor lo que me va a estar entregando es una factura de compra. Primero va a existir un remito con la entrega del bien. El remito y la entrega del bien es lo que a mí me marca el momento de devengamiento del costo. ¿Sí? La entrega propia del bien es lo que me impacta en el costo como real. Generalmente la factura viene posterior a la entrega del bien y al remito o viene en el mismo momento conjuntamente. Y dentro de la factura, como podemos ver un modelo acá, yo voy a tener un descriptivo de todos los insumos que estoy adquiriendo. Eso me va a dar un subtotal y después aparece la parte fiscal y un total a pagar. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿qué tomarían ustedes? ¿El valor de subtotal de cada uno de los bienes o el total a pagar, que incluye todos los impuestos? ¿Qué tomarían ustedes como costo? Con que conteste uno, soy feliz. ¿El total completo? Valor subtotal.
Sí, Bien, sin todo, impuestos, creo yo neto, también. el exacto, neto. exacto. ¿Por qué el neto? Ahí vi que pasó rápido el nombre porque lo tengo, algo Muñoz, o no, no sé cuál era tu nombre. Vi que dijiste subtotal y con mucho énfasis. ¿Por qué? Sí, Paula, porque ahí yo está. creo, sí, Paula, yo creo que los impuestos no representan o sea, serían como un gasto, no el costo del producto. Ay, no sé si Eh, explicarme bien. no sé, está perfecto que no lo explicaste bien. Alguien que lo quiera explicar de otro modo, Ezequiel creo que había dicho también que no. Eh, no, lo sé porque, bueno, laburo en una distribuidora y nunca lo toman como, siempre tomaron el subtotal como costo, pero no sé bien Nunca te preguntaste por qué. claro, nunca me pregunté. Está Exacto. perfecto. Típica empresa, típica situación que ocurre en las Sí, sí, empresas que sí, uno sí. hace los trabajos Estoy seguro que se esto me toma el lo costo del contó, subtotal, pero me lo contó la persona que hacía antes del trabajo. Perfecto. Ahora vas a saber el por qué. En realidad, toda la parte fiscal, chicos, es crédito. El IVA, o sea, ¿qué me van a cobrar acá en la factura? Me pueden cobrar IVA, percepción de IVA, alguna otra percepción, sí, pero todo lo que es la parte fiscal es crédito fiscal. ¿Qué quiere decir crédito fiscal? Es un derecho, es un activo, es un derecho que yo tengo contra la FIP, en realidad, pero nunca forma parte del costo. El costo del bien que yo compro es neto de impuesto. El IVA nunca es costo, ¿sí? Y eso, escríbalo en rojo. El IVA nunca es costo. O sea, si alguien, de hecho, en la clasificación de costo del ejercicio que yo les envié, ahí aparece IVA y demás, y la resolución es, el IVA no es costo. Todo lo que está debajo es crédito fiscal. No se considera como costo de la empresa. Siempre tomamos el subtotal. Y si me dan un valor con el IVA incluido, si me dan un valor de 121 pesos, lo divido, para sacar el IVA, yo tengo que dividirlo por 1.21. Lo divido por 1.21 y me va a dar el neto de IVA, que son 100 pesos. ¿Sí? Y está, chicos, se está por cortar en cualquier momento, se conectan en automático. 19:30, volvemos a conectarnos otra vez. Si quieren, paramos así entre corte y corte 5 minutos para si alguien quiere tomar un vasito de agua o hacer una pausa. Mientras sigo, ¿eh? El IVA nunca, nunca es costo, es crédito fiscal. Eso es fundamental que lo graben. ¿Está, chicos? ¿Queda claro, Ezequiel? Para la próxima. sí, sí, Y, clarísimo. Sí, y Paula, profe. Paula no es gasto, es Sí, crédito ok. fiscal, es crédito fiscal. Para el costo tomo siempre el valor de subtotal. ¿Sí? Esto sería un proceso de compra ineficiente, ¿no? Es muy importante, más que nada cuando uno está en un proceso